Dios me los bendiga, hermanos. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bendiciones. Este es MRC La Voz, MRC La Voz. Lucas, capítulo 17. Permítame un poquito leer un poco acerca de Lucas, capítulo 17. En el verso 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lea usted el capítulo 17 de Lucas, es muy interesante. Yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Me llama la atención, hermanos amados, hermanos queridos, que cuando leo en la versión inglesa, Reina Valera también, pero en inglés, este mismo tema de Lucas acerca de la venida del Hijo del Hombre o el retorno de Jesucristo a la tierra, que es muy interesante porque aquí hay dos cosas importantes que entender. Hay lo que le llamamos nosotros el rapto de la iglesia y el retorno de Jesucristo, ya con la iglesia. Pero aquí hay algo muy interesante que ver, y es la parte donde los fariseos, y digo yo, todo el mundo se pregunta, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Porque como ven a Jesucristo como el profeta, el predicador que viene a anunciar buenas nuevas, pero también lo ven como aquel profeta que viene a advertir al ser humano de lo que está pasando en el mundo. Hoy precisamente estaba yo de alguna manera ministrando a alguna persona que hablaba por teléfono y me hacía la pregunta acerca de la situación que está pasando en Ucrania, en Rusia, el asunto del virus y todas estas cosas. Y entonces hacía el comentario con esta persona, le hacía el comentario a esta persona para llevarlo a los pies de Cristo. Una persona adulta ya, de muchos años de vida. Pero quería acercarlo a Jesucristo, pero tenemos este problema que la gente cuando ya tiene muchos años de vida es bastante difícil de convencer porque han adquirido una cierta dureza de corazón por la experiencia del mundo, por la experiencia de la vida, y como han visto tantos años de vida, han visto lo que ha pasado. Entonces, cuando les hablas de guerras, rumores de guerras y todas estas cosas, ellos ya han visto muchas cosas. Y platicaba con esta persona precisamente de este tema o algo semejante a este tema con respecto a lo que está pasando en el mundo hoy en día. La maldad ha aumentado muchísimo. Bueno, los fariseos le preguntan a Jesús, de acuerdo a Lucas, le hacen una pregunta semejante, pero la semejanza está en el asunto de la preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? Porque las cosas van de mal en peor y la gente se preocupa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir mañana? Y déjeme decir una cosa, la pregunta más importante de todas, hermano y amigo querido, es ¿qué va a pasar mañana con tu salvación, con tu alma? Yo creo precisamente, hermano, que desde la psicosomática de la persona, la pregunta de una persona no es tanto con lo que está pasando ahorita o lo que se puede ver, aunque es parte de ello, pero la pregunta más, digamos, más real, cuando te preguntan y están preocupados por alguna cosa, es realmente en el alma. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Realmente lo que le están preguntando a Jesús, estos fariseos, cuando venga el reino, ¿cuándo va a ser el reino de Dios? Le están preguntando, es que a mí me interesa qué va a pasar con mi vida después de mi muerte. Eso es lo que realmente psicológicamente están preguntando. Pero yo estoy viendo en Lucas y estoy leyendo en la versión inglesa, y esto me llama mucho la atención, porque en la versión inglesa es menos romántica que la versión española, que la versión hispana. Cuando leemos en español es menos romántica. La versión inglesa te dice que cuando sucedan todas estas cosas, guerras, rumores de guerras, y todo lo que dice el Mateo 24 también, cuando sucedan estas cosas, y tú te vas a dar cuenta de que
va a aumentar las guerras, las pestes van a aumentar, el tamaño va a ser la diferencia en cuanto a que ocurren guerras y rumores de guerras y sucesos espectaculares, digamos, de alguna manera, que impactan a la humanidad, como dice el Salmo 91. Pero la versión inglesa dice que no va a haber ninguna señal. Prácticamente lo que está diciendo, que no va a haber ninguna señal. Que va a ser el caso como cuando Noé, cuando Lot, que la gente se daba el matrimonio, se casaba, tenía fiestas, iban a trabajar normalmente. La versión española, en español, da una versión muy romántica, tiende a querer mostrar un poquito más lo que va a suceder, pero en inglés no. En inglés lo hace tan casual y tan real que te dice, tú ni siquiera te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta de que Jesús va a llegar, tú no te vas a dar cuenta. Va a ser tan común, tan cotidiano, que la gente va a ir a trabajar a su trabajo como si fuera cualquier cosa. La gente va a seguir haciendo sus bodas, la gente va a seguir comiendo, bebiendo, va a tener planeando, es que voy mañana al mercado, es que mira, voy a ir a la Walmart a comprarme una camisa. Va a ser tan normal que la gente no se va a dar cuenta para nada, ni siquiera va a sospechar. No va a haber una sola evidencia de que esté preocupado. Y cuando venga Jesús, va a encontrar a cada persona en una situación diferente. Ahí mismo en el capítulo 17, narra de dos mujeres, una que va a estar moliendo y otra, van a estar dos moliendo, una será tomada y una será dejada. Habla de una pareja de esposos que van a estar en la cama, acostados, durmiendo, y de repente uno de ellos es llevado y el otro es dejado. O sea que va a ser tan cotidiano que la gente no se va a dar cuenta de nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que Jesús va a venir? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ya nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo es que nos estamos dando cuenta? Si es cierto que las guerras han aumentado, si es cierto que la maldad es diferente, como le decía este hombre que estaba evangelizando esta mañana temprano, si es cierto que cuando él conoció guerras no eran tan fuertes porque él conoció guerras hace 80 años de su vida, hace 80 años atrás en su vida, no eran las mismas, tecnología que se usaba en las guerras de hoy. Todo ha avanzado, la ciencia ha aumentado. En su tiempo de este hombre no había celulares. Era muy difícil que alguna persona tuviera teléfono. La mayoría de la comunicación a través de cartas que duraban 2 meses, 1 mes, y depende del área donde tú estabas, duraba la comunicación. En su tiempo no había esta ciencia tan aumentada. Pero le decía una cosa, mire Señor, lo que yo quiero llevarle a usted, a su corazón, su mente, es que debemos estar listos siempre, todo el tiempo, debemos estar listos siempre con Dios. Y le decía a este hombre, no te estoy hablando de religión, porque la religión es el oprobio del mundo. No te estoy hablando de tu iglesia católica, de tu iglesia budista, de tu iglesia mormona. No te estoy hablando de tu manera de pensar o filosofar o tener ideologías. No te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de la realidad. Te estoy hablando de tu alma, le decía este hombre. Tienes que acercarte a Dios, necesitas acercarte a Dios ya, en este momento, le decía este hombre. No mañana, a hoy. Porque la vida no está comprada, porque la vida se puede ver en un segundo. Después de muchas palabras que le dije a este hombre, colgamos y ya terminamos la conversación. Pero volviendo al tema de Lucas, la gente va a estar como si nada. Acaba de pasar la pandemia y todavía no pasa, pero la mayoría de la gente ya anda sin cubrebocas, haciendo lo que le pega la gana, otra vez en pecado y adulterio y fornicación y lo que tú quieras, todo tipo de pecados. La gente anda en las fiestas como si nada. La gente siguió otra vez, el secuestrador ya empezó a secuestrar otra vez, el ladrón ya empezó a robar, el adúltero y fornicario ya se le olvidó que estaba a punto de morir.
No se ha terminado la pandemia, pero ya el pecador ya está haciendo lo que le pega la gana porque piensa que ya se acabó. Estamos viendo en Ucrania, la cosa va aumentando. Algunos dicen es la tercera guerra mundial. Pero hermanos y amigos queridos, ¿a nosotros qué nos importa si es la tercera guerra mundial o la primera guerra mundial o una guerra? ¿A nosotros qué nos importa eso? Lo que nos debe importar es nuestra propia alma, nuestra salvación, la vida eterna, amigo querido, hermano querido, familiar querido. Lo que nos debe importar es la salvación de nuestra alma, porque el alma no está garantizada. Nadie te garantiza que mañana vas a amanecer, yo, tú o quien sea. Pero hablando de Lucas 17, léase todo el capítulo, no es ninguna alegoría, es una narrativa real. Dice que la gente no se va a dar cuenta porque va a estar en sus negocios cotidianos de día a día, que no se va a dar cuenta. Así como cuando Noé, la gente se daba en matrimonio, estaban normales, planeaban, vamos a ir al campo a hacer camping, vamos a ir a hacer una fogata en la noche, así estaban. ¿Qué va a andar lloviendo? Decían, si no ha llovido en años, según la historia narra. Y de repente empezó a tronar, pum, 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 los truenos por aquí y por allá, y empezó a llover, y eso no paró, hasta que Noé, que ya estaba listo con el arca, lo cual, quiero decir una cosa, esa arca representaba a Cristo. Y ahí fueron salvadas 8 personas que sí creyeron. Pero usted no cree. Usted se la pasa como si nada pasara, porque piensa que las guerras, los rumores de guerras, la maldad le va a avisar a usted. Cuando usted vea la maldad como aumenta, le va a avisar a usted que ya es el tiempo que Jesús venga. Estamos muy equivocados, no va a ser así. Va a ser cuando menos lo esperamos. Acuérdese de la parábola de los evangelios, de la parábola de las 10 vírgenes. Aquellas prudentes que estaban listas con aceite, aquellas imprudentes que no estaban listas con aceite. Llegó el novio, se quedaron 5 afuera, 5 se metieron. Hay gentes que no van a entender por nada y no quieren entender por nada. Aún la Biblia dice que en los últimos tiempos, aun cuando vean la maldad aumentar a los grados más terribles, aún la gente va a seguir adorando a los demonios. No se van a arrepentir ni convertir. ¿Qué estoy diciendo con esto, amigo querido, hermano querido y familiar querido? ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuida tu alma. Arrepiéntete, conviértete, como hizo Hechos 3, 19 al 20. Arrepiéntete, conviértete y entrega tu vida a Dios. Empieza a leer la Biblia. Entérate que Dios existe antes de que sea tarde. Antes que el Señor te lleve o venga o Él llame a la iglesia y se la lleve. O Él venga por segunda vez. Porque la gente está mirando señales, está buscando qué está pasando en Israel, está esperando que suceda un terremoto y arrepentirse y convertirse. Yo nunca había visto, nunca en mis 58 años de vida, nunca había visto yo gente tan desesperada y con tanto miedo a la muerte ahora en esta etapa del COVID. El vecino, el amigo se murió, se estaba muriendo medio mundo y todos temblando porque pensaban que les iba a tocar a ellos o pensábamos que nos iba a tocar a nosotros. Terrible. Yo fui a orar por gente que estaba muriéndose a punto de morir. Le prediqué a mucha gente que estaba con un miedo terrible. Me acuerdo que me topé hace poquito con un hombre cristiano, converso, pero que andaba en el mundo mundial, en el mundo, pecando, habiendo convertirse a Cristo y de voluntad andaba buscando el pecado. Y empezó a decirme que él era cristiano, que él creía en Dios. Como de esos cristianos que van a iglesias acomodadas, a iglesias que los engañan y los dicen que una vez salvo y para siempre. Y que no hay ninguna consecuencia con la maldad. De esas iglesias ecuménicas que hay un montón ahorita que engañan a la gente y les dicen puras mentiras. Y los engañan una vez salvo y para siempre. Haz lo que te pega la gana que tú ya eres salvo.
y van y hacen todo lo que les pega la gana. Bueno, me encontré este hombre. Estoy haciendo esta referencia porque es muy interesante. Y empecé a predicarle y hablé del Señor. Me dijo, mire joven, yo ya conozco a Cristo Jesús. Yo acepté a Cristo Jesús. La conversación aumentó un poquito y le pregunté, ¿y cómo andas de santidad? Y la palabra fue tan poderosa que la escuchó, que la sintió en su corazón, que empezó a llorar. Y le dije yo, ¿por qué lloras? Realmente tengo miedo. Hace unos días atrás me pegó el COVID y estuve en una situación difícil, a punto de morir, temblando de miedo porque no sabía dónde iba a ir mi alma. Y ahora que vienes tú y me dices a mí esto, me recuerdas que hace unos días estuve a punto de morir y no sabía yo como cristiano a dónde iba a morir, a dónde iba a ir. Así hay un montón de cristianos que si les preguntas a dónde vas a ir, no saben a dónde ir, van a ir y terriblemente tienen un miedo horrible por morirse. Cuando la palabra de Dios dice que una vez salvo, de una vez que conviertes a Jesucristo y vives en santidad, tu vida, tu alma está segura. Porque es cierto que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados de usted. Y si usted acepta a Jesucristo de acuerdo a Romanos capítulo 10, verso 9 al 15, usted lo cree en su corazón, lo recibe como Señor y Salvador y nunca más vuelve a pecar voluntariamente. Es cierto que Dios lo salva. Pero si no se muere todavía, amigo querido, hay una vida de santidad que usted debe vivir. Hay una vida de plenitud en Cristo que usted debe seguir. Debe ser testimonio a los que lo ven y lo oyen. Debemos ser testimonio a los que nos ven y nos oyen. Pero este hombre, le dije yo, porque él no me había dicho, quiero mencionar esto. Le dije yo, mira, te voy a dar una palabra, no sé si sea cierto, pero creo que Dios me la está poniendo. Le dije, hace unos días te estabas muriendo del COVID y Dios te salvó. Y esa fue la razón que estaba llorando. Empezó a llorar. Porque él no sabía, ni yo lo conocía, en mi vida lo había visto ese hombre, ni él tampoco me había visto en su vida. Y yo le estaba diciendo exactamente lo que había pasado hacía unos días. Y me dijo, estoy mal, ¿qué debo hacer? Le dije, jovencito, pídele perdón a Dios otra vez, entrégate a Jesucristo y desde ahora vete y no peques más, le dije. Literalmente se lo dije. Vete y ya no peques más. Entrégate a Jesús. Lucas capítulo 17 nos está narrando esa realidad. ¿Cuándo viene Dios? ¿Cuándo me va a llamar el Señor? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo va a venir esto? ¿Cuándo va a pasar lo otro? La gente está más preocupada por lo que está pasando al contorno que por sus propias almas. Le doy un consejo, amigo querido, hermano querido. Le doy un consejo a usted cristiano, a usted amigo que no conoce a Jesucristo. Al que no conoce a Jesucristo, vaya a la Biblia, lea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 15. Acepta a Jesucristo como dice ahí y vaya a una iglesia cristiana de verdad. Agarre la Biblia, léala, bautícese en el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y obedezca a Dios desde ese momento. Y a usted, amigo, a usted, hermano querido, que aceptó a Cristo, pero que todavía sigue viviendo como mundano, pensando que a Dios no le importa, vuélvase a arrepentir otra vez y ya no vuelva a hacer lo mismo. Viva santamente. Sométase a la doctrina de Dios. El Señor los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hasta la próxima. Bye.